Bienvenidos a la Escuela Bíblica. Es un placer para mí poder compartir este tiempo tan maravilloso donde vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Siempre decimos que hay dos cosas eternas en este mundo. Uno es la Biblia y otra es el alma de las personas. Y hacemos bien en invertir nuestra vida, nuestro tiempo en estas cosas porque van a perdurar. Así que si estás dispuesto ya para estudiar la palabra de Dios, está muy, pero muy bien hacerlo. Y hemos determinado que lo importante es comenzar a estudiar en una forma ordenada, sistemática, la Biblia, para entenderla nosotros y después poder compartirla a otras personas también. Así que el tema, la materia que vamos a dar inicialmente es lo que hemos denominado una salvación tan grande. Es el estudio de la salvación, es lo que se denomina la soteriología. Está estudiándose todo lo que involucra en la salvación de nuestras almas. Y el alcance de esta materia es importantísimo, va desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, si lo podemos decir de esa manera, y se relaciona con toda la humanidad, sin excepción. Todos estamos involucrados en esto, y aún tiene repercusiones en todas las esferas de este mundo, ¿no? Aún con los ángeles. Y también está relacionado con todo el Antiguo Testamento, con todo el Nuevo Testamento. Es personal, es nacional, es universal, podríamos decir. Y desde la perspectiva de Dios incluye la obra completa de Jesucristo a nuestro favor. Y desde la perspectiva de nosotros, de los seres humanos, es ver todas las bendiciones que tenemos a través de la obra de Cristo hecha a nuestro favor. Así que eso es lo que vamos a estar desarrollando durante todo este tiempo. Y podríamos mencionar inicialmente que hay como 3 tiempos en la salvación. El primero es al momento de creer, cuando uno es salvo de la condenación del pecado, ¿no? Como dice allí Efesios capítulo 2, versículo 8, pero también vamos a estar viendo que ese creyente también está siendo salvado del dominio y del pecado, y está hablándose de la santificación, de la preservación, como dice Hebreos capítulo 7, versículo 25. Y en un tercer tiempo estamos hablando de que este creyente, nosotros los creyentes, vamos a ser salvos de la misma presencia del pecado, ¿no? Cuando estemos allí en la glorificación, como expresa Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10. Así que el tema es muy amplio. Tal vez no vamos a poder ver algunos detalles específicos, pero estoy tratando de que tengamos una idea general de nuestra salvación, ¿no? Y lo que esto involucra, y también de todo el beneficio que hemos obtenido cuando recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Solamente me resta mencionar algunos requisitos de esta materia. Yo anoté 3 cosas básicamente. Primero, leer los capítulos de el libro de Teología Básica de Ryrie. Cada semana ustedes van a tener algunos capítulos, no son muchos, pero para leerlos. Tienen que leerlos antes de tomar la clase. Entonces necesitan leer estos capítulos. Es importantísimo. Me encanta cómo Ryrie expresa sus conceptos de una forma muy clara, muy concreta, y eso es lo que queremos aprender. En segundo lugar, no solamente leer los capítulos asignados, sino también presenciar las clases. En segundo lugar, ustedes cada semana van a presenciar las clases. En tercer y último lugar, el requisito de esta materia es un examen final. Van a tener un examen final
donde cada uno de ustedes va a poder volcar sus conceptos, todo aquello que ustedes pudieron aprender durante este tiempo. Así que estamos listos, estamos preparados para comenzar con soteriología. Vamos a orar y dejamos en las manos del Señor todo este tiempo y comenzamos a estudiar la maravillosa palabra de Dios. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por poder compartir este tiempo tan maravilloso, invirtiendo nuestro tiempo, nuestra vida en tu palabra. Señor, danos sabiduría para leer, para estudiar, para memorizar, para indagar en tu palabra, Señor, y confirmar todo aquello que tú tienes en ella para nuestras propias vidas. Gracias, Señor, por cada persona que va a recibir de tu palabra en este tiempo. Nos encomendamos en tus manos, pedimos tu guía y tu dirección, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, comencemos entonces con soteriología, una salvación tan grande. Durante todo el estudio ustedes van a ir viendo la proyección, este PowerPoint, para que puedan ir tomando notas, tal vez en sus apuntes, y les quede de una forma más gráfica todo lo que vamos a ir desarrollando durante este tiempo. ¿De qué se trata la soteriología? La soteriología tiene que ver con el estudio de la salvación. Principalmente quiero que entiendan que es otorgada por Dios al hombre. Eso es la salvación, es algo otorgado por Dios. La salvación viene de Dios, no del hombre. Eso quiero que quede bien en claro. En su totalidad, la salvación del hombre es enteramente una obra de Dios. Nosotros no participamos en nuestra salvación. Es otorgada por Dios. Entonces, la soteriología tiene que ver con el estudio de esta salvación otorgada por Dios al hombre que está en pecado. Esta salvación está motivada por la misericordia de Dios. Dios podría haber hecho cualquier otra cosa, podría haber comenzado totalmente algo nuevo, pero Dios lo que quiere hacer es otorgar esta salvación y lo motiva su misericordia, su amor y su gracia para con la humanidad. Y es obtenida mediante la fe en su Hijo Jesucristo. Y está fundamentada absolutamente, totalmente en esa obra perfecta llevada a cabo mediante la muerte y resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así que entendamos bien, la soteriología va a ser aquella doctrina que vamos a ir estudiando que habla de la salvación que Dios nos dio, motivada por su amor, su misericordia, su gracia, y obtenida, nosotros la obtenemos mediante la fe en su Hijo Jesucristo, y está fundamentada en toda la obra que Cristo hizo a lo largo de toda su vida, especialmente con su muerte y su resurrección. Así que seguimos adelante con esta proyección. Una de las palabras principales usadas en el Antiguo Testamento para salvación es yasa, que traducida es soteria en la Septuaginta. La Septuaginta es la Biblia griega, llamada comúnmente así, la Septuaginta o Biblia de los 70. Toma este nombre porque se debe a que se solía redondear en más o menos 70 el número de aquellos presuntos traductores, ¿no? Entonces, es la Biblia griega que se hizo toda la traducción desde sus originales y entonces toma este nombre, Septuaginta, por las 70 personas que estuvieron escribiendo y traduciendo los originales.
Su uso de esta palabra es extenso y su significado está variando dependiendo del uso de su contexto. O sea, cuando hablamos de salvación, estamos hablando de una palabra que tiene diferentes utilizaciones, tanto en el Antiguo como vamos a ver después en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es ¿a qué salvación se está refiriendo allí la palabra de Dios? ¿Qué es lo que lo va a determinar? Lo determina su contexto. ¿A qué nos referimos con contexto? Es el pasaje, es el versículo que estamos mencionando, pero con todo el pasaje anterior, todo el pasaje posterior. O sea, el contexto es donde está colocado ese versículo, que es todo lo que lo está rodeando. Entonces, cuando ustedes vayan a hablar o estén indagando en la palabra de Dios acerca de algún versículo, ustedes no tomen inicialmente la idea de que se está refiriendo a la salvación del alma, porque puede referirse a otras cosas también. Como lo vamos a ver ahora, hay diferentes formas de que se menciona la palabra salvación. Entonces, ¿qué es lo que determina la utilización de esta palabra y su significado? Es el contexto. El contexto de donde está ubicado va a determinar a qué se refiere. Vamos a ver algunos ejemplos. Allí ustedes tienen en 2 Crónicas capítulo 20, versículo 9. Yo ya lo tengo marcado en mi Biblia para ir un poquitito más rápido. Aquí se está refiriendo al hecho de la salvación de la muerte física o de pestilencias o de hambre. Miren, 2 Crónicas 29 dice, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de la casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. ¿Se dan cuenta? No se está refiriendo a la salvación del alma, sino se está refiriendo a salvación de una muerte física o de alguna enfermedad o de hambre. Otro pasaje que podemos ver allí está en Salmos 33, versículo 16 hasta el 19. Dice la palabra de Dios, Salmos 33, 16. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Allí se está refiriendo no tampoco a la salvación del alma, sino a la salvación de la muerte. Aquí dice que el rey o aquella persona que se puede salvar es porque dice ahí que es vano salvarse el caballo o la multitud del ejército. Entonces aquí se está utilizando también a muerte física. Otro pasaje, en Proverbios capítulo 28, versículo 18, dice la palabra de Dios, el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Aquí está hablando de la salvación de pecado aquí en la tierra, de una vida de pecado aquí en la tierra. Dice que aquel que anda en integridad va a ser salvo de vivir una vida de pecado en este mundo. ¿Se dan cuenta las diferentes utilizaciones de la palabra salvación en el Antiguo Testamento? Vamos a ver dos más. Jueces capítulo 13, versículo 5. Allí está hablando del dominio de otras naciones. Dice Jueces 13:5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios desde su nacimiento, y él salvará a Israel de mano de los filisteos. Aquí está refiriéndose a Sansón, y se está mencionando que él va a salvar a Israel del dominio de otras naciones. O sea,
Se puede referir a la muerte física, se puede referir a la salvación de una vida de pecado, se puede referir a la salvación del dominio de otras naciones también. Pero fíjense allí también en Isaías, capítulo 45, en Isaías capítulo 45, versículo 17 dice: Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Aquí se está refiriendo ahora a la salvación espiritual y nacional de Israel como nación. Entonces, hay diferentes utilizaciones de la palabra salvación, no todas se refieren a la salvación espiritual de nuestros pecados, sino a diferentes formas de salvación. Pero continuamos un poquito más adelante. Aquí, la palabra salvación en el texto griego del Nuevo Testamento es otra, es soteria, y su forma verbal es soso o salvar. El verbo aparece 106 veces y el sustantivo soteria 46. Al igual que en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento usa el término para significar diferentes cosas dependiendo del contexto donde está ubicado. El contexto determina el significado de la palabra. No en todos los pasajes se trata de la salvación de los pecados. Entonces, es importantísimo esto antes de continuar hacia adelante, porque si no tenemos en cuenta esto, nosotros vamos a tomar cualquier palabra como salvación de los pecados. Entonces, no es así. Ustedes tienen que leer bien el contexto, los versículos anteriores, los versículos posteriores, tal vez el capítulo, para saber de qué vienen hablando. Ya voy a mencionar un ejemplo que es muy, pero muy claro para que lo podamos ver. Puede significar, y aquí tengo algunos pasajes que me gustaría ver en este tiempo, que al estudiar la doctrina de la salvación será importante interpretar correctamente cada pasaje bíblico que es relevante al tema y así construir realmente una tecnología y una teología que realmente sea bíblica. No en todos los pasajes se trata de salvación de los pecados. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos allí. El primero en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 6, yo lo tengo aquí marcado en mi Biblia, segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 6 dice: pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Aquí se está hablando de aquellas personas que están sufriendo, que están siendo atribulados, que están pasando momentos dificultosos, pero está hablando también de salvación y es una salvación de esas tribulaciones. ¿Se dan cuenta? Dice la palabra de Dios que somos atribulados y es para nuestra consolación y salvación, que Dios nos va a cuidar, nos va a proteger de esto. Ahora Mateo capítulo 9, allí lo tienen, Mateo capítulo 9, versículo 21, dice la palabra de Dios: porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. ¿Ven? Aquí hay otra utilización de la palabra salvación. Dice esta mujer que sufría de un flujo de sangre desde hacía 12 años, dice que se acercó al Señor y dice que si tocare solamente su manto, voy a ser salva. ¿De qué? De esa enfermedad que la estaba aquejando.
Entonces ven que no todas las palabras salvación se utilizan para la salvación del alma. Aquí se está refiriendo a la salvación de una enfermedad. Otro pasaje, Mateo allí cerquita, Mateo 8:25, dice la palabra de Dios, Mateo 8:25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Aquí, ¿se acuerdan? Se levanta una gran tempestad, el Señor está allí en la barca, y aquí los discípulos vienen al Señor y le dicen, Señor, despiértate por favor, estamos por perecer, estamos por morir. Y se refiere a la salvación de la vida física. Ellos estaban temiendo morir y entonces aquí no se refiere a la salvación del alma, sino a la salvación física. Otro pasaje. Por eso es importante, hermanos, ver bien a quién se está refiriendo, a quién está hablando, quién está hablando, por qué lo está diciendo, cuando leamos cualquier pasaje de la palabra de Dios. Hechos, capítulo 7, versículo 25, dice la palabra de Dios, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. La palabra allí, libertad, es salvación. Y aquí se está refiriendo al hecho de Moisés, y que dice que sus hermanos, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios a través de él les iba a dar salvación. Y aquí se está hablando de la salvación de la esclavitud, de ser liberados de Egipto. No es salvación del alma, es salvación de la esclavitud. Dos pasajes más para terminar con este tema. En San Juan 3, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 17, podemos leer el 16 también, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Ven? Aquí se está refiriendo a la salvación de una condenación eterna, de el hecho de esa condenación por la eternidad. Y dice que el Señor Jesucristo vino a este mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por último, Santiago, que es donde me quiero detener un poquitito más, Santiago, la Epístola Universal de Santiago, capítulo 1, versículo 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si nosotros leemos rápidamente este pasaje, podemos estar pensando en la salvación de la condenación eterna, porque dice que desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si nosotros tomamos la palabra salvación aquí como salvación del alma, podemos decir que si no hacemos ciertas cosas, podemos perder la salvación. Pero básicamente tenemos que entender a quién se está refiriendo aquí. Tenemos que ver el contexto. Fíjense en versículo 2 del capítulo 1. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjense ahora el versículo 16. Dice, amados hermanos míos, no erréis. ¿Se dan cuenta? Versículo 18,
dice, Él en su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿A quién se está refiriendo Santiago aquí en lo que está mencionando? ¿Se está refiriendo a personas que no conocen al Señor? ¿O está refiriéndose a hermanos? Dice la palabra de Dios, versículo 2, versículo 16, hermanos. Versículo 18 dice que nos hizo nacer por la palabra de verdad. Versículo 19 también dice, por esto, mis amados hermanos. Lo que tenemos que estar pensando es que aquí Santiago le está escribiendo a hermanos en Cristo. Está escribiendo a personas que ya son salvas. ¿Se dan cuenta? A personas que ya son salvas es a quien Santiago les está escribiendo aquí. Entonces, nosotros tenemos que entender cuál es el contexto. El contexto aquí es que Dios está escribiendo a hermanos en Cristo. Y no se está refiriendo a la salvación del alma. No se está refiriendo a eso. ¿A qué se está refiriendo entonces aquí? No es salvar las almas del pecado, sino aquí almas se puede traducir como vidas. ¿Se dan cuenta? No es salvar las almas del pecado, sino que alma se puede traducir como vida. La palabra de Dios tiene poder para salvar nuestra vida aquí en la tierra de tener una vida infructuosa. No tiene que ver con la condición de salvación, sino con la condición de santificación. Cuando habla ahí de salvar, se está refiriendo a santificación. Porque si nosotros, desechando toda inmundicia, sacando de nuestra vida todo aquello que es pecaminoso, que es malo, que nos hace mal, dice, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la palabra de Dios que llega a nuestra vida, lo que estamos haciendo, estudiando la Biblia. ¿Qué va a hacer eso? Va a salvar nuestras vidas ¿de qué? De una vida infructuosa, una vida que no tiene fruto, una vida que no fructifica, que no crece, que no gana a personas para Cristo. ¿Se dan cuenta? A eso se está refiriendo. Entonces, principalmente cuando hablamos de salvación, cuando ustedes busquen algún pasaje de la palabra de Dios, necesitan ver el contexto. Este pasaje de Santiago muchas veces es utilizado para decir que la salvación se pierde. ¿Se dan cuenta? Si ustedes no permanecen, si no desechan la inmundicia, si no reciben la palabra de Dios, ¿qué van a hacer? Van a perder su salvación. No es así. Se está refiriendo a santificación este pasaje. Entonces, cada vez que ustedes vean la palabra salvación, tienen que ver el contexto, a quién se está refiriendo, y aquí se está refiriendo a hermanos. Ya habían recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Entonces se está refiriendo a santificación. Espero que esto quede bien claro para nosotros poder ser sabios al estar interpretando la palabra de Dios. El tema que vamos a continuar viendo ya en la próxima clase va a ser el fundamento de la salvación. ¿Cuál es el fundamento de la salvación? Es la obra absoluta de Cristo, como dijimos en el comienzo. La muerte de Cristo allí en la cruz del Calvario es el fundamento de nuestra salvación. Así que oramos y los espero en la próxima clase. Vamos a seguir estudiando la maravillosa palabra de Dios. Padre, te damos muchas gracias por poder compartir
tu palabra en este tiempo. Gracias por la sabiduría que el Espíritu Santo nos va dando para comprender, para entender y para poder aplicar tu palabra a nuestras vidas. Gracias por la salvación maravillosa que depende absolutamente de ti, que nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada. Señor, esto es increíble, es maravilloso, es grandioso, y por eso quedamos humillados ante tu palabra y ante tu obra, Señor. Ayúdanos a seguir estudiando tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.